capítulo 7 del Evangelio de Juan. Vamos a buscar en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, del 37 al 39. 3 versículos. Ahí vamos a centrar el mensaje del día de hoy. Ya, hermana, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Esa es palabra de Dios, ¿cierto? Qué hermoso mensaje, hermano. Qué palabras más profundas pueden llegar también a nuestro corazón. Así que ahí vamos a centrar el mensaje de hoy. En el último gran día de la fiesta, lo que está hablando acá, el Evangelio nos lleva, ¿cierto?, al octavo día, el último del gran día de la fiesta de los tabernáculos. La ley decía que en ese día se celebraba la Santa Convocación de gran solemnidad. Así lo referían en el Antiguo Testamento, en los libros Levítico 23:35, que decían: el primer día habrá Santa Convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y también en el versículo 36 decía: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Así que era un día de mucho gozo, un día de alegría, y más aún es que durante esa fiesta se celebraba también, entre otras cosas, el final o la recogida de la cosecha. Así que en ese momento el Señor Jesús se puso en pie, se levantó y alzó la voz. Durante los 7 días de la fiesta, ¿qué había ocurrido? Una comitiva de sacerdotes levíticos, acompañado de mucha gente, habían traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé al templo y lo habían vertido sobre el altar. Eso habían hecho cada uno de estos 7 días. Y aunque este rito no se encontraba estipulado en la ley, los judíos lo hacían para simbolizar, fíjese, el derramamiento futuro del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Y el Mesías estaba con ellos, pero no lo reconocían. Es probable que fuera después de que tuviera lugar esta ceremonia del derramamiento del agua, cuando Jesús se puso de pie, alzó la voz para decir algo muy importante. Cuando uno quiere que le pongan atención, ¿cierto? Se levanta, alza la voz para que todos pongan atención. No hay duda que el Señor eligió un momento como la forma de comunicarse para que todos le prestaran atención. Pero sobre todo, la forma en que lo hizo llama la atención, fíjense, porque el que se pusiera de pie, como que alzara la voz, no era común. Los maestros judíos en general se sentaban para enseñar. Y el Señor alzó su voz en ocasiones especiales para decir algo realmente importante. Por ejemplo, podemos encontrar en Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra, dijo, hablando de cierto la parábola de la siembra, la cosecha. Y nació y llevó fruto 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Alzó la voz. Y también lo hizo en Juan, en este mismo evangelio, Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Cuando Lázaro había muerto, ¿cierto? Y Jesús alza la voz y lo llama a que vuelva, salga fuera. No olvidar que a lo largo de la fiesta las autoridades habían también ordenado detener a Jesús. ¿Sí? Por tanto, esta intervención tan notoria que realizaba Jesús en el mismo templo, en un momento de máxima audiencia, de mucha concurrencia de judíos, era arriesgado para la seguridad personal de él. Su intervención era para reclamar ser considerado él como el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que ellos llevaban a cabo, los judíos. En eso estaba, cierto, presentando el verdadero Mesías, que ellos llevaban siglos esperando. Por eso en el 37, cierto, B,
dice, si alguno tiene sed, venga a mí, dice, y beba. Yo soy el agua viva. Yo soy el Mesías que vosotros esperáis. ¿Aún no lo reconocéis? Nuevamente el Señor emplea un elemento físico, como el agua, para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física. Asimismo, ¿cierto? Pero todo hombre también tiene necesidades espirituales que solo Cristo puede satisfacer. Algo similar le habían dicho anteriormente a la mujer samaritana. ¿Se recuerdan ahí en Juan 4, 3 y 14? Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua física, del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Así que aquí hay dos cosas muy bien implícitas en la palabra del Señor y que nunca cambian en el mensaje que él estaba dando. Vamos a notar que pese a toda la alegría de una semana de fiesta que habían tenido los judíos, como la fiesta de los tabernáculos, el Señor sabía que todavía persistía la sed espiritual en ellos. No habían quedado satisfechos espiritualmente con lo que ellos estaban viendo. Y por esta razón el Señor quiso volver a hacer su oferta de gracia a toda aquella multitud que estaba en ese momento en el templo. Lo que apreciamos aquí es que la expresión de amor que solo Dios puede dar hacia sus criaturas necesitadas. Esa es la expresión de amor de Dios que puede dar a nosotros, a los que estamos necesitados de esta agua espiritual. Así que encontramos aquí una oferta inmerecida de gracia divina para el hombre. Pensemos un poco en algunos aspectos que se deducen de esta afirmación del Señor. Hay 5 grandes aspectos que podemos encontrar, amados hermanos, queridos oyentes. Cristo es la fuente que calma la sed. Cristo es la verdadera fuente de vida y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre. Solo en Él encontramos alivio para un corazón que puede estar oprimido en algún momento por el peso propio de sus pecados. Además, Él sabe mejor que nadie qué es lo que tu alma necesita. Él nos ha creado y conoce perfectamente nuestra sed espiritual, intelectual y emocional. Por eso es el único que puede dar plena satisfacción a todo nuestro ser. Si bien el hombre no lo quiere reconocer y lleva una vida sin Dios que carece de sentido totalmente, y ese hombre se va secando. El mundo, ¿qué hace? Busca en vano satisfacer este anhelo sin tener en cuenta a Dios. El hombre que intenta llenar su vida con vacaciones, con espectáculos, con deporte, las drogas, el trabajo, las nuevas relaciones o amistades, pero aún así el anhelo persiste. O en el mejor de los casos, la satisfacción obtenida dura muy poco, es efímera. ¿Qué significa esto entonces? ¿Cuál es el problema? El error del hombre moderno es el mismo del que ya advirtió el profeta Jeremías en el pueblo de Israel hace muchos siglos atrás, que buscaban calmar su sed en el sitio equivocado. Encontramos en la escritura en Jeremías 2:13 dice, porque dos males han hecho a mi pueblo. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El segundo gran aspecto que podemos encontrar en este mensaje del Señor Jesús es el origen de esa sed. La sed a la que se refiere el Señor se refiere aquí que tiene que ver con la sed espiritual. Hay profundos anhelos espirituales en cada uno de nosotros, hombre o mujer, que nunca o no han quedado satisfechos. Con frecuencia culpamos a otro de nuestra insatisfacción, o a la mujer o al marido, al trabajo, a la economía, a los políticos, al gobierno, pero en realidad
La verdadera causa de este descontento interno está dentro de uno mismo. Insistimos en culpar a otros, por tanto, y nunca vamos a solucionar esa angustia interior. Y lo único que realmente conseguiremos será proyectar esta amargura sobre otros. En un intento de llevar la vida en algún sentido, el hombre muchas veces ensaya cambio. Se cambia de trabajo, se cambia de amistades, o de costumbre, o de mujer en algunos casos, se cambia de religión, de gobierno, de país, pero no logra que esa sed que perdura en él se apague. Según el diagnóstico que el Señor Jesucristo hizo en ese momento, es la falta de fe en Él lo que crea este vacío interior en el ser humano. Toda persona que no tiene fe siente este problema en sí mismo. Aunque el hombre moderno haya dejado de lado en su vida la fe en Dios y crea que su destino está marcado ¿por qué? Por la economía, por la ciencia, la tecnología, la política, con todo, el hombre conserva en su corazón profundas necesidades espirituales. Y es precisamente por el hecho de reprimirlas o ignorar estas necesidades espirituales por lo que nunca logra llenar ese vacío que él tiene. Tal vez ha logrado callar la voz de su conciencia, pero persiste el conflicto interior, que al no haber sido solucionado, avanza progresivamente destruyendo su propio ser. Ha dejado muchas veces el hombre de lado realidades morales y espirituales, pero en el fondo de su alma no ha logrado borrar por completo la ley divina por la cual sigue teniendo remordimientos por su violación y temor al castigo de las leyes divinas de Dios y requiere necesidad de perdón y de reconciliación con Dios, con los hombres y en definitiva la necesidad de una renovación total de su ser. El tercer aspecto en este mensaje de Jesús es esa sed de perdón. En el fondo está la necesidad de disfrutar del perdón de Dios, queridos hermanos y oyentes, y comenzar una nueva relación con Dios antes de la muerte. Por esto el Señor hizo su llamado a los que todavía no creían en Él en ese momento, y que por otro lado estaban dispuestos a reconocer que en lo íntimo de sus corazones ellos estaban sedientos de agua viva. Ahora bien, aunque la sed espiritual está presente en todos aquellos que no creen en Dios, sin embargo, son muy pocos los que están dispuestos a reconocerlo y que anhelen realmente el perdón de sus pecados. Un ejemplo de esta sed espiritual la llaman judíos que oyeron predicar a Pedro, por ejemplo, en Pentecostés, y que arrepentidos en sus corazones le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? O como el carcelero de Filipo, que preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo lamentable es que pocos manifiestan esta sed. La mayor parte de los hombres en el mundo anhelan todos menos la salvación. ¿Buscan qué? El dinero, los placeres, los honores, la fama y muchas otras cosas más. El cuarto aspecto que podemos encontrar en el mensaje de nuestro Señor es una invitación universal a todos los que tienen sed. Evidentemente, el llamamiento del Señor va a significar poco para los que se sentían ya satisfechos de sí mismos, entre la multitud que abarrotaban en ese momento los atrios del templo. Para los cansados y trabajados y cargados, sin embargo, abriría la puerta de una nueva esperanza. El salmista se había identificado con ellos cuando escribió, ahí en el Salmo 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, dice el salmista. Así debería ser nuestra necesidad, hermano. Mi alma tiene sed de Dios todos los días.
Ahí también encontramos otra expresión en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo importante de este anuncio es que nadie será rechazado porque dijo el Señor Jesús en ese momento, si alguno tiene sed de mí, ¿qué dijo? Venga a mí. Porque el que toma del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Lo importante entonces de este anuncio es que nadie será rechazado. Porque siempre si tú vas a los pies de Cristo, ahí está la gracia de Dios, que se ofrece por igual a todos los hombres que por fe y arrepentimiento se acercan al Señor. Un quinto aspecto que podemos encontrar en el mensaje del Señor: hay que ir a la fuente verdadera y beber. Por muy obvio que parezca recordar que si tienes sed, debes ir donde está el agua y beberla, y aplicando las palabras de Jesús, nos recuerda la necesidad de ir a Él y creer en Él y seguirle a Él. Por eso en Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión, queridos hermanos y oyentes, o en cualquier iglesia, sino únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchos creen que con ir a una iglesia es lo mismo que ir a Cristo, pero no lo es. Los judíos que escuchaban a Jesús en esa ocasión habían ido al templo para cumplir con lo que Dios mandaba, pero muchos de ellos no creían en Cristo y seguían igual estando sedientos. Lo que el Señor espera es que el hombre ponga su fe en Él. Y es por esto que muchos se sienten más seguros en una religión donde ellos mismos, ¿cierto?, deben cumplir con ciertos requisitos y exigencias que según ellos mismos piensan, les va a ayudar a garantizar su salvación. Pero el Señor mismo dijo, ahí en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios te da el don, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, hermano, no por obra de mis propias manos, no por lo que yo hago, para que el Señor me acepte. Así que, como lo vimos antes, parte de la celebración de la fiesta de los tabernáculos era que los sacerdotes traían un jarro de agua del estanque de Siloé y estaban recordando aquella provisión milagrosa de agua que fluyó de la roca en el desierto, que era el Señor Jesús, que lo alimentó de agua en el desierto cuando ellos tenían sed. Y lo que el Señor estaba diciéndoles ahora, que Él mismo era aquella roca de la que los israelitas habían bebido agua para aplacar su sed en el árido desierto. Con esto concordamos también con Pablo cuando identificó a Jesús como la roca herida de la cual brotaron las aguas que aliviaron al pueblo que moría de sed en el desierto. Además, las aguas que derramaban sobre el altar en el templo eran un símbolo para los judíos del derramamiento del Espíritu Santo que las Escrituras habían anunciado que tendría lugar en el tiempo del Mesías y del que participarían todos aquellos que creyeran en él. Por eso el pasaje de Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Pero los judíos estaban tan concentrados en su ceremonia que no se dieron cuenta en ese momento de la presencia del Mesías en medio de ellos. Ahí estaba el Mesías que ellos esperaban en medio de ellos y no se daban cuenta. Por eso Jesús alzó su voz para decir que la consumación, ¿cierto?, de esta promesa, dada en las Escrituras, se estaba cumpliendo delante de ellos ahora mismo. Él era
la consumación, el cumplimiento de esa promesa. Por eso, cuando dice que de su interior correrán ríos de agua viva, quienes beben de esta agua no solo calman su propia sed, sino que vienen a convertirse en una fuente de nuevas corrientes también para otros. Por eso cuando le dicen Juan 4:4 a la mujer samaritana, ¿se recuerda? Mas el que bebiere del agua que yo te le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Según dijo el Señor, los auténticos creyentes tienen el Espíritu Santo. Así es, hermano, así es, queridos oyentes. Los auténticos creyentes tienen el Espíritu Santo. Pero no todos muchas veces disfrutan de esta plenitud que se describe en esta escritura. Lamentable, no siempre vivimos los creyentes a esa altura de plenitud de las corrientes que corren por nuestro interior. No siempre estamos plenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos conseguir entonces, los que hemos creído en Jesús, de ser y vivir la plenitud del Espíritu? Debemos recordar que el ser llenados con el Espíritu no se puede conseguir por esfuerzos humanos, sino es por permitir que Dios cumpla su obra en la vida de nosotros. Así que perderemos esta plenitud si no estamos dispuestos a morir a nuestro yo, a nuestro egocentrismo, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día, negarnos y tomar la cruz cada día y seguir a Cristo, y no someternos a la voluntad de Dios. Solo cuando dejamos que nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y actos sean dominados por la influencia del Espíritu Santo, podremos disfrutar de su total plenitud. Es por eso que aquellos cristianos que viven una fe a medias nunca llegan a experimentar esta plenitud del Espíritu. Es triste ver a creyentes muchas veces estancados espiritualmente, porque sus actitudes carnales impiden que el Espíritu Santo de Dios cumpla todo lo que Él ha venido a hacer en nuestras vidas. El Espíritu Santo nunca ejerce su poder en nosotros en contra de nuestra voluntad. La Escritura propia nos dice que es posible que apaguemos el Espíritu, ahí en Tesalonicenses 5, o que lo contristemos, lo vamos a entristecer, dice en Efesios 4:30. Por tanto, si queremos la plenitud del Espíritu en nuestras vidas, no debemos ni podemos contradecirlo con nuestros propios criterios y actos carnales. De esa manera su obra en nosotros queda prácticamente anulada. La experiencia, amados hermanos, queridos oyentes, de ser llenados con el Espíritu solo se puede disfrutar cuando el cristiano toma el paso inicial de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, como lo dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué nuestro cuerpo? Porque el que es y ha nacido de nuevo y tiene, cierto, morando su interior en su cuerpo el Espíritu de Dios, la Trinidad, es su cuerpo donde mora Dios. Por tanto, debe entregarlo en sacrificio, cierto, vivo, santo y agradable a Dios. Por eso, ¿cómo se manifiesta la plenitud del Espíritu en nuestras vidas? ¿Cómo? Podemos resumir algunos de sus múltiples efectos. ¿Qué hace el Espíritu en nuestras vidas? Nos santifica, de tal manera que produzcamos frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5:22. Nos ilumina a los cristianos. ¿Para qué? Para reconocer su palabra y aplicar sus verdades, como dice en Juan, 1 Juan 2:27. Para poder servir fielmente a Dios de acuerdo a los dones recibidos por nosotros y testificar de Cristo, como dice en Hechos 1:8. Nos guía y dirige nuestras oraciones de creyente para estar de acuerdo con la voluntad de Dios, como lo dice en Efesios 6:18. Hace
que su adoración sea agradable a Dios, como nos dice en Juan 4:24. Entonces, ¿quién debe aspirar a ser lleno del Espíritu? No es una opción exclusiva de pastores o personas de un ministerio o de la iglesia. Ahí en la palabra, ¿cierto? Cuando se dirige Pablo en Éfeso, se exhorta a ser lleno del Espíritu a todos, ahí en 5:18 de Efesios. En conclusión, queridos hermanos, quizás en este momento debamos tener una reflexión personal, profunda, en nuestro corazón, en nuestro interior. Meditemos en nuestro corazón y hagámonos la pregunta, o varias preguntas. ¿Hemos bebido de esta agua? ¿Sabe lo que es estar satisfecho del agua viva? ¿Estamos comunicando a otros lo que hemos recibido del Señor? Otra pregunta. ¿Anhelamos sinceramente recibir la plenitud del Espíritu Santo? ¿Recuerdan el pasaje de Salmo 63:1? Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Muchas veces nos acercamos al mundo o a personas o amistades que están en tierra seca y donde no hay agua eterna, viva para vivir. Así que, hermano, queridos oyentes, si alguno tiene sed, dijo el Señor, que es la única condición, venga a mí y beba. Es la generosa invitación que el Señor Jesús hace en este pasaje a los judíos que estaban con él en ese momento y los dice ahora en el presente a nosotros. Al recibirlo, el Espíritu será en nosotros una fuente y derramará de su plenitud para bendición nuestra y de nuestros semejantes. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, dice la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús aún no había muerto y no había sido glorificado, pues. Su cuerpo aún no era glorificado. Así que el único requisito para recibir el Espíritu Santo es creer en él. Eso es, nada más que creer en él. Y quien no lo tiene es porque no es un auténtico creyente. Por eso en 1 Corintios 12:13, que es general, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Cuando tú recibes al Señor como Señor y Salvador de tu vida, porque tienes fe en su obra y te has arrepentido de tus pecados, en ese momento tú eres bautizado y el Espíritu de Dios ingresa en ti. Amados oyentes, oremos. Oremos a la presencia de Dios. Estimado oyente, si has escuchado este mensaje en tu corazón y has sido tocado por el Espíritu del Señor, te invito a que recibas conmigo y repitas conmigo esta oración. En este momento, reconozco que soy pecador y que he fallado, pero creo que Cristo murió por mí y que su sangre preciosa me limpia de todo mi pecado. Por fe, en este momento, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador, como su personal, confiando en que tú me darás vida eterna. Ayúdame, Señor, a hacer la voluntad tuya cada día. Y te invito a gobernar
y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Gracias, Señor, por darme el regalo de vida eterna. Deseo cambiar mi vida y tener una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador, y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, y por lo cual yo te prometo serte fiel. En esta serie titulada La venida del Señor, serie que nos ocupará varios programas y del que le invitamos a no perderse ninguno de ellos, estamos resaltando 3 hechos que el Nuevo Testamento destaca. Primero, que el Hijo de Dios vino a este mundo y luego se fue nuevamente al cielo. Segundo, que el Espíritu Santo ha descendido a esta tierra y está aquí todavía. Y tercero, que el Señor Jesús vendrá de nuevo. Ya nos hemos ocupado en programas anteriores en hacer referencias a los 2 primeros hechos. Hoy nos ocuparemos de hacer la introducción al hecho de que el Señor Jesús vendrá de nuevo, para que en sucesivos encuentros desarrollemos la doble vertiente de este hecho. Al entrar en este tema tan glorioso, creemos que lo mejor que se puede presentar a quienes están escuchando este mensaje es el testimonio claro de la Sagrada Escritura sobre el hecho mismo de que nuestro Señor Jesucristo vendrá de nuevo, que dejará el lugar que ocupa ahora en el trono de su Padre y vendrá en las nubes para acoger consigo a su pueblo, ejecutar juicio sobre los impíos y establecer su reino eterno y universal. Este hecho nos es presentado en el Nuevo Testamento con la misma claridad y plenitud que los 2 anteriores. Tan cierto es que el Hijo de Dios va a venir del cielo como que se fue un día al cielo y que el Espíritu Santo está todavía en esta tierra. Si admitimos uno de estos hechos, tenemos que admitir los demás, y si negamos uno, tendremos que negarlos todos, puesto que todos descansan sobre la base de la misma autoridad. Juntamente quedan en pie o juntamente caen por tierra. ¿Es cierto que el Hijo de Dios fue rechazado, expulsado, crucificado y que ascendió a los cielos?
y que está sentado ahora a la diestra de Dios, coronado de gloria y honor? ¿Es cierto que Dios, el Espíritu Santo, bajó a esta tierra 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y que está todavía aquí? ¿Son verdaderos estos hechos? Tan verdaderos como los puede hacer la Escritura. Entonces, igualmente cierto es el hecho de que nuestro adorable Señor vendrá de nuevo y establecerá su reino en esta tierra, que vendrá del cielo y asumirá su gran poder y reino de un polo de la tierra al otro, como dice el Salmo 72, verso 8, y desde el río hasta los confines de la tierra. Quizá parezca extraño a ciertos oyentes que creamos necesario tomar a pecho la demostración de una verdad tan clara como esta, pero hay que tener en cuenta que estamos compartiendo este mensaje sobre este tema como si fuese completamente nuevo para quien está escuchando, como si jamás hubiese oído hablar de la segunda venida del Señor o si habiéndola oído la pusiera aún en duda. Esta es la razón por la cual tratamos un tema tan precioso de un modo tan elemental. Vamos a probarlo. Cuando nuestro Señor estaba próximo a despedirse de sus discípulos, procuró en su gracia infinita consolarlos mediante las palabras más tiernas y suaves. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acabo de leer Juan capítulo 14, versos 1 al 3. Aquí tenemos algo definitivo. De verdad que es tan definitivo como alentador y consolador. Vendré otra vez. No dice enviaré por vosotros. Menos todavía dice vendréis a mí cuando muráis. No dice nada que se parezca a eso. Enviar un ángel o una legión de ángeles no sería lo mismo que venir Él. No cabe duda de que sería muy amable de su parte y muy glorioso para nosotros si nos fuese enviada una multitud de huestes celestiales con caballos y carros de fuego para llevarnos en triunfo al cielo. Pero eso no sería el cumplimiento de su dulce promesa, y cumplirá con la mayor seguridad lo que prometió. No va a decir una cosa y a hacer otra. No puede mentir ni alterar su palabra, y no solo eso, sino que tampoco quedaría satisfecho el amor de su corazón si enviara un ángel o una hueste de ángeles para llevarnos al cielo. Vendrá Él personalmente. ¡Qué gracia tan conmovedora brilla en todo esto! Si estoy esperando a un amigo muy querido y estimado que viene en tren, no voy a quedar satisfecho con enviar a una persona por él o un taxi vacío para buscarlo. Iré yo personalmente. Esto es justamente lo que nuestro amante Señor dice que hará. Se fue al cielo. Su entrada allá prepara y determina el lugar de los suyos. Entre las muchas mansiones de la casa del Padre no habría lugar para nosotros si nuestro Jesús no hubiese ido allá de antemano. Y luego, a fin de que no haya en nuestro corazón ningún sentimiento de extrañeza por el pensamiento de que hemos de entrar en aquel lugar, dice con tanta dulzura: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nada menos que esto puede cumplir la promesa bondadosa de nuestro Señor ni satisfacer el amor de su corazón. Sigamos con las pruebas y al hacerlo así, rogamos al oyente que preste atención en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versos 10 y 11.
el Señor acaba de marcharse de esta tierra en presencia de sus apóstoles. Y leo la cita bíblica. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es sumamente interesante y provee la prueba más contundente de nuestra tesis actual. De cierto que es imposible eludir su fuerza, que se atreva a alguien a procurar o desear eludirla. Por la forma en que hablan los testigos angélicos a los hombres de Galilea, parecería que suena a repetición, pero, como sabemos bien, no hay ni puede haber tal cosa en el libro de Dios. Por tanto, es una plenitud hermosa, una perfección divina lo que vemos en este testimonio. De él aprendemos que el mismo Jesús que dejó esta tierra y subió al cielo en presencia de cierto número de testigos, vendrá de la misma manera que le habían visto subir al cielo. Y ya acercándonos al final de nuestro encuentro de hoy en temas bíblicos, aquí hemos de preguntar, aunque nos adelantemos a lo que pensamos decir en otro capítulo, ¿quién vio subir a nuestro adorable Señor? ¿El mundo? De ningún modo. Ni una sola de las personas inconversas, sin fe, ha puesto jamás sus ojos en nuestro precioso Señor desde el momento en que fue colocado en el sepulcro. La última vez que el mundo pudo ver a Jesús fue cuando estaba colgado en la cruz, hecho espectáculo de ángeles, hombres y demonios. La próxima vez que le verán será cuando venga, como un relámpago, a ejecutar juicio y pisar con venganza terrible el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Tremendo pensamiento. Por consiguiente, nadie vio ascender al Salvador sino los suyos. Nadie más le ha visto desde el momento de su resurrección. Él se mostró a sí mismo, bendito sea su nombre, a los que llevaba en su corazón. Les aseguró, consoló, confortó y animó el alma con esas muchas pruebas indubitables de la que nos habla el escritor de Hechos de los Apóstoles. Él los llevó hasta los confines mismos del mundo invisible, hasta donde puede llegar el hombre mientras aún está en el cuerpo. Y allí les permitió verle subir a los cielos, y mientras tenían la mirada fija en una visión tan gloriosa, les envió el testimonio precioso. Este mismo Jesús, no otro, no un desconocido, sino el mismo amigo amoroso, simpatizante, amable, inmutable, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Y acerca de este tema, continuaremos en nuestro próximo encuentro. Para escuchar este y otro.
Todo se basa en tus decisiones. Él tomó una decisión de no permitir que su herencia terrenal y su herencia adoptiva impactaran sus decisiones. La seguridad no depende de cuánto poseemos. Es más, la seguridad depende en cuánto podemos hacer sin eso. Porque muchas veces gastamos la vida y pasamos la vida haciendo ¿qué? Viendo cuánto podemos obtener. No creemos que estamos bien donde estamos y buscamos más. Y cuando obtienes más, estás insatisfecho, necesitas más. Obtienes más, sigues insatisfecho, así que obtienes más. Nota cómo terminas en esa rueda que sigue girando, girando y girando y que nunca te va a brindar satisfacción. ¿Por qué? Porque buscas cosas que mueren para brindar satisfacción a tu vida. ¿Están escuchándome? Y por eso es que amo la historia de José en Génesis 39, donde José no permitió que el acoso sexual de la esposa de Potifar desviara su propósito. La Biblia dice que José no permitió, y su historia debe inspirarnos. Muchas veces no queremos tomar la decisión dura porque pensamos en lo que vamos a perder, lo que nos costará. Aunque José terminó en prisión debido a la esposa de Potifar, ella decidió mentir sobre él y terminó en prisión. Él no permitió que eso lo impactara porque dijo, tomaron una decisión y yo tomé la decisión de no permitir quedar enredado con la esposa de Potifar. Y ahí estaba en prisión. Pero él tomó la decisión de seguir a Dios. Y la Biblia dice que Dios lo bendijo. Y no importa lo que la gente trate de hacer contigo, descarrilar tu propósito. Si Dios tiene un propósito para tu vida, Él toma el desastre y crea un mensaje de eso. Es cierto, ¿eh? Muchas veces la gente toma decisiones que nos desvían. Pero Dios sabe cómo regresarnos al camino. La prisión era un desvío. Pero también fue un lugar que Dios usaría. Lo que Dios no envía, Dios lo usa. Ahí vamos, por favor. ¿Eh? Algunas cosas que yo no decidí, unas decisiones se tomaron, pero Dios dice, voy a usarlo, Randy. No te enojes, no te amargues, no te molestes, quédate en el camino. Mantén un buen corazón, una buena mente enfocado y mírame trabajar. La única persona que puede desviar tu propósito en la vida eres tú. La gente tal vez te atrase, pero un atraso es un buen punto para tener un regreso. ¿Cierto? Necesitas decirle a esa gente, yo volveré. ¿No tuvo José un retraso? Parecía un retraso, pero él volvió fuerte. Él fue del pozo al palacio. Así es. Y a veces cuando haces bien a la gente, debes dejar que Dios te dé la recompensa, ¿cierto? Y cada decisión que tomamos lleva con ella unas responsabilidades personales y consecuencias. Somos responsables por la decisión que tomamos. Nadie pudo tomar esas decisiones por Moisés, sino él mismo. Cuando creció, llegó al punto donde se dijo, no soy un egipcio. Así que como he actuado y conducido mi vida, no me llevará a donde Dios me quiere, así que debo renunciar a esto. ¡Wow! Tengo que renunciar a esto. Tuvo que hablar consigo mismo. De seguro su mente decía, ¿qué? ¿Renunciar a qué? ¿Sabes qué te va a pasar? Vas a terminar como ellos. Vas a terminar cargando lodo para hacer ladrillos. ¿Es lo que quieres? Pero las Escrituras dicen que él miró más allá. Mira aquí en Hebreos 11, verso 26. Este es el segundo paso que Moisés tomó en su toma de decisiones. Iba a calcular el costo de su decisión. Hebreos 11, 26. Estimó que sufrir por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Vio la recompensa. Él se dijo a sí mismo, esta decisión que voy a tomar
me dará una recompensa más grande que si decido quedarme aquí y volverme príncipe de Egipto. Él vio algo más grande. Y es lo que debes mirar. ¿Cómo impactará esta decisión el futuro? Habría encarcelado a 2 millones de personas si se quedaba en la posición en la que estaba. Pero Dios dice, quiero que los liberes. Quiero que te vuelvas su líder. Así que tomó la decisión de volverse el líder e ir contra la corriente. Estimó que sufrir por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Vio la recompensa. Estimar significa ponerle un alto valor a algo. Poner un valor alto. Y muchas veces creo que no le damos un alto valor a las decisiones. Solo las inventamos. Creo que hoy haré esto. Y no decimos, aguarda un minuto, ¿cómo impactará mi vida? ¿Cómo impactará mi vida? Aprendemos de esto que Moisés valoraba. El valor de la riqueza futura no bloqueó la visión de lo que Dios quería que él viera. ¿Por qué? Porque no permitió que esos tesoros terrenales fueran lo que saboteara su futuro. Y muchas veces creo que saboteamos nuestro futuro permitiendo que los placeres inmediatos de la vida nos atrapen. Y mucha gente vive hoy por lo inmediato, lo que se siente bien. ¿Se siente bien? Hazlo. ¿Han escuchado eso? ¿Cuántos lo hicieron porque se siente bien y después dijeron, uy, esto no está bien? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tomas decisiones basado en tus emociones. Y así es nuestro mundo ahora. ¿Sabes que vivimos en una cultura que toma muchas tontas decisiones? Mi esposa me dio un artículo que leía ayer y me interesó porque leía un artículo sobre jovencitas y jovencitos de la secundaria. De la secundaria. Y lo genial hoy es ver cuánto sexo puede tener la gente. Y hacen fiestas. Y en esas fiestas bailan el perreo. Se montan unos con otros, se hacen movimientos sexuales entre ellos. Pero no tenemos sexo, solo nos divertimos. ¿Eso creen? Luego van a esas fiestas con los vestidos cortos. Y luego una de esas chicas dice, bueno, pues me he visto así porque me gusta. No me he visto así para que la gente me vea. Es la cosa más tonta que he escuchado. No puedes poner algo a la venta y cuando alguien quiere comprarlo, molestarte. Pero si hay un anuncio de se vende, tendrás algunos clientes. Pero los padres no discuten sobre esto. Este es un artículo, dice 70% de los niños dicen que no tienen con quién hablar sobre esto. No pueden hablar con sus padres porque sus padres no hablan al respecto. Y los padres dicen, bueno, si vas a hacer eso, ¿por qué no haces la fiesta en mi casa? ¿Ah? ¿Y qué pasa? Lo consienten, dicen que lo pueden hacer, pero háganlo aquí. Así sé dónde estás. Así es, como algunos educan a los niños. Y adivina qué, así educarán a los suyos. Pero tengo noticias para ti, tengo nietos. Y voy a entrometerme entre esos niños y mis nietos. Y les voy a decir la verdad. Así es. Les voy a decir, no puedes vivir tu vida así, porque esos jovencitos tienen sexo en los autos y en los baños de la escuela. ¡Jovencitos! Y luego creen que nada está mal con eso. Oye, estás bien mal. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije. La única diferencia entre esas chicas y las prostitutas es que las prostitutas les pagan y a estas no. ¿Eso está bien? Algunos se ofendieron porque tomaron la decisión de ofenderse. ¿Ah?
No hay nada de malo con esto. No hay nada de malo en cómo me he visto. Y luego los texting. ¿Cuál es la palabra? Sexting. Sí, no lo sé. Estoy aprendiendo esas cosas. No sé cómo es. Pensé que eran textos. Ahora son sexting. Dicho así, se toman fotografías de ellos y las ponen en internet por placer. ¡Tontos! Eso va al ciberespacio. Y vas a crecer un día y tratarás de manejar una oficina y hacer algo. Y luego alguien lo va a subir y llevará tu pasado a tu futuro. ¿Vamos? ¿Ah? Alguien debe decirle a estos niños, no hagas eso. No pienses en es placer. No, pagarás después. Amigos con beneficios. Y uno duerme por ahí haciendo esas cosas, ahora quieren casarse y luego se casan y no son felices. ¿Por qué? Porque sus necesidades no se cubren. Lo que eso signifique. No llena mis necesidades porque tienes esas imágenes en la mente de los chicos o chicas con quienes dormiste. ¿Es esto mucho para los niños? Recuerda, digo esto porque tengo nietos. Y le digo a mi hijo, dile a tus hijos la verdad. Si no lo haces, yo lo haré. El abuelo le dirá a los niños, porque hoy vivimos en un mundo confundido. Necesitas tomar una decisión de pelear por la verdad. ¿Cierto? Si sabes lo que es correcto, párate ahí. Placer, placer, placer. Solo tengamos placer y diversión. Eso te costará. El pecado es divertido un tiempo, pero después pagarás. Lo vas a pagar. Tal vez creas que no lo pagas ahora, pero lo vas a pagar muy caro. Y nos envejecemos y vamos a lidiar con esa gente. Pero la decisión que toman hoy les va a costar después en la vida. ¿Dónde están esos padres? ¿Qué clase de decisiones toman esos padres? Mientras más leía, pensé, por Dios, tengo que proteger a mis nietos. De algún modo debo estar en sus vidas. Quiero poder decirles la verdad. Porque muchas cosas son confusas hoy. El camino que lleva la sociedad es confuso. Veía televisión el otro día y una persona... había dos mujeres y una de ellas dijo, esta es mi esposa. Y dije... No trato de ser juicioso, trato de entender porque yo crecí cuando Dios decía el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su esposa y los dos se volverán un solo cuerpo, así me educaron, ¿de acuerdo? Así fue en los cimientos de ese tiempo, así era, ¿bien? No recibí el memo de que había cambiado. Por favor, alguien ayúdeme. Pero tú eres mujer también. Y esto me pone en una posición en la que debo decidir. ¿Cómo voy a llamarla? Porque no puedo llamarla hombre, porque no lo es. Y esto me puso en esa posición. ¿Quieren cambiar las reglas? Bien. Pero ¿cómo debo llamarte? Hablaba con la televisión tratando de entenderles. Ayúdame, Jesús. Bueno, si no estás de acuerdo con ella, significa que eres intolerante. Luego vi el artículo. Esto fue, ya sabes, es ofensivo lo que dicen de nosotros. Bueno, tú dices eso porque yo dije que no estaba bien, que te ofendo. ¿Y qué hay de que tú me ofendes? Ahora ambos estamos ofendidos. ¿Cuántos años tienes? ¿30? Yo tengo 58. Soy más viejo que tú. Estuve aquí antes que tú y escuché antes que tú que Dios dijo que esto es así. Ahora tú... Yo no recibí el memo. Y no los insulto. Decisiones. Las decisiones que la gente toma y las decisiones que ha tomado la sociedad. Lo que está dentro y lo que no, que está en onda. Últimamente oí que el matrimonio no está en onda. Es lo que dicen, en serio. No hay beneficio en el matrimonio, no está en onda. Esto no está en onda en América, no está en onda. No recibí el memo.
¿Quién tomó esas decisiones? ¿Quién decide eso? ¿De dónde recibieron esa revelación? Dios bajó del cielo y dijo, un nuevo mandamiento les voy a dar. Placer. Lo que se siente bien. Sin moral, sin reglas. Solo conectarse como queramos. Y luego no entendemos por qué la sociedad está como está. Los niños no... La Biblia dice que en los últimos días los niños no respetarán a sus mayores. Los niños de hoy no respetan a sus mayores. No respetan a sus autoridades. Por eso un jovencito le dispara a las personas. No hay respeto. ¿Por qué? Porque de algún modo los padres no están haciendo su trabajo. Padres necesitan enseñar a sus hijos buenos modales. Sí, sé que es una palabra vieja. Sí, señora, sí, señor. Necesitamos volver a eso. Y voy a decir algo ahora, y no se enojen conmigo. No soy un demócrata o un republicano. Quiero dejar asentado que dije esto. Lo que hago, mi decisión, cuando voto, lanzo una moneda. Tú haz lo que quieras. Por mí, Randy Morrison. Así lanzo una moneda. En el nombre de Jesús, Padre, lo someto a ti. Bien. ¿Y por qué hace eso? ¿Por quién voto? Porque ambos mienten. Ambos mienten, tú lo sabes y yo lo sé. Entonces, ¿qué hago? Quien sea que gane, oro por él. Ahora oro por nuestro presidente. Dije una vez en la iglesia y algunas personas se fueron y dijeron, usted apoyó a Obama. No, apoyo la oficina del presidente. La oficina presidencial. Respeto la oficina. No tienes que respetarlo a él, pero respeta la oficina. ¿Cierto? Pero, lo que me molesta es cómo habla la gente. Sí, ya sabes, Obama es malo, Obama aquello. Oye, aún así es el presidente. Después de 2 años, pueden sacarlo si quieres. Pero ahora es el presidente y todo lo que podemos hacer es orar por la oficina. Plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia se harán por todos los hombres. ¡Todos los hombres! ¿Lo escuchaste? ¡Todos los hombres! Significa demócratas y también republicanos. Todos necesitan oraciones. Necesito decir esto al mundo para que la gente entienda. Pero no hay respeto. Tienes que respetar la oficina. Tal vez no te agrade el predicador, pero respeta la fe en Dios. Sigue siendo sobre Dios, aunque algunos estén mal, haciendo bajadas y haciendo cosas locas. Sea lo que sea. Yo no sé qué es. Alguien me dijo qué significaba, yo dije, ¿eso es lo que es? Las únicas bajadas que conozco son cuando bailo. Tararara. Y yo sé que mi esposa debe estar diciendo, sal de ese tema, no digas esas cosas. No, estoy diciendo estas cosas porque estamos confundidos. Lo que digo es que las decisiones que tomamos están impactando a la siguiente generación. El problema se detiene aquí conmigo. No, esto es lo que creo. Esto es lo que creo. Yo creo en Dios. Esto es lo que creo. Yo creo en Dios. Creo que la verdad de Jesucristo liberará a la gente. Podría ser un buen político, pero me rehúso. Tendría que degradarme para hacer eso. Vamos, por favor. Así que estimo la verdad. Estimar significa ponerle un alto valor a algo. ¿A qué le pones valor? ¿Pones valor a las decisiones que tomas o solo las tomas? Y la calidad de tus pensamientos formarán la calidad de tus decisiones. Y muchas personas no tienen pensamientos de calidad. Si solo te paras y piensas un rato, solo escucha lo que la gente dice y piensas en eso. Algunas de esas cosas no tienen sentido. Sé que envejezco y dicen que no estoy en onda. Pero no es mi meta en la vida estar en onda. No es mi meta. Mi meta es descubrir la verdad. Porque quiero que la verdad me libere.
Quiero ser una persona libre, quiero agregar valor a la vida, quiero, lo que digo, lo que hago va a ser mejores a mis hijos, va a ser mejores a mis nietos, va a ser mejores a mis vecinos, va a ser mejor mi vecindario. Recuerda, si quieres un mundo mejor, necesitas ser mejor. Si solo seguimos lo que está sucediendo en la sociedad y no nos resistimos como Moisés, que se rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón, él dijo: no me importa lo que digas, sé que pondrás todo eso frente a mí, pero voy a tomar una decisión. Así que prefiero elegir el sufrir con la gente de Dios que disfrutar los placeres pasajeros de este mundo. Y no saldremos sin heridas, porque de algún modo tú y yo tendremos que tomar una decisión. Para nosotros, nuestra familia, y tendrás que tomar la decisión de cómo vivir en esta cultura. Porque a decir verdad, las cosas que diseñamos para ser bendiciones se volvieron maldiciones. Tienes iglesias donde los pastores dicen a la gente que salgan del internet porque es solo perversión, solo cosas malas hay en el internet. Yo no veo cosas malas en mi internet. Veo cosas buenas, porque veo lo que quiero ver. Así es, yo voy por lo que quiero. Y sé, porque soy suficientemente maduro, y cuando algo sale ahí, algo que no pedí, que no es lo que quiero, clic, se llama borrar. Funciona, se va, desaparece. Y al tomar una decisión, ¿qué pasa? Me aseguro de proteger mi mente y protegerme. No digo que no me divierta, ni digo que no voy a ver cosas. Dios las ve, pero no lo impactan. No cambia las decisiones de Dios. Dios no dice, bueno, ya que el mundo dice que esto es lo que quieren, que así sea. No, la verdad de Dios. Dios no nos dio 10 sugerencias. Él nos dio los 10 mandamientos. ¿Por qué? Para protegernos de destruirnos solos. Porque la gente toma malas decisiones. Adoptemos algunas de las decisiones que Moisés tomó. No tenemos tiempo de terminar esto. Pero él tomó decisiones que pasaron a 2,5 millones de personas de la esclavitud a la tierra prometida. Volvámonos a esa clase de líder que toma decisiones para que las siguientes generaciones sean bendecidas. En el libro de Hechos, capítulo 4, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor: y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los que estaban hablando y predicando eran Pedro y Juan, y sobre ellos vino entonces los sacerdotes, el jefe de la guardia, una especie de policías. Ellos estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 3 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Entonces en el versículo 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. En el versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, este Jesús, ¿no?, es la piedra reprobada, a quien nosotros anunciamos, es decir, a quien nosotros anunciamos es este Jesús,
la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban simplemente. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Versículo 16. Ellos decían: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Es notorio, no lo podemos negar. En el versículo 18, ellos le llaman. Llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. En el versículo 23, ellos han sido puestos en libertad. Y vinieron, dice la palabra del Señor, Juan y Pedro vinieron a los suyos, es decir, a su familia espiritual, a su gente, a su iglesia, a los hermanos de la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Así como nosotros, hermanos, tenemos nuestros suyos, nuestra propia gente, nuestra familia espiritual, nuestra iglesia, hermanos, y apenas que fueron puestos en libertad, hermanos, ellos regresaron a su familia. Eso es una lección, pues la familia espiritual es muy importante, por eso ellos regresaron y les contaron, ¿no?, sobre la muerte, sobre las amenazas de muerte, sobre las prohibiciones de predicar el evangelio. Y la iglesia, hermanos, les escuchó, y la iglesia, hermanos, lejos de llorar, lejos de atemorizarse, lejos de esconderse, lejos de sujetarse a los gobernantes en un tiempo donde les mandan a hacer cosas que no son agradables a Dios, ellos no dijeron: ni modo, lo intentamos, pero debe ser la voluntad del Señor, ya que Dios no abrió las puertas para predicar el evangelio. Ellos no dijeron eso. Versículo 24. Y ellos, la primera reacción que tuvieron es, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y eso es lo que la iglesia hoy en día necesita hacer. Eso es lo que nuestras iglesias necesitan hoy en día en este siglo XXI. Necesitamos iglesias como esta iglesia, que cuando saben, que cuando se enteran de que la iglesia está siendo amenazada, de que nuestros hermanos están sufriendo por causa de predicar el evangelio, oramos unánimes la voz a Dios, juntos, al unísono. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Le vamos a decir y vamos a reconocer que Dios es soberano. Porque ellos dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres soberano. Nosotros como iglesia necesitamos reconocer que aquí no está pasando como una especie, algo que se le ha escapado al Señor accidentalmente. Dios tiene todo bajo control. El hecho de que estemos pasando por esta situación de la pandemia y con estos virus y tantas cosas que está pasando en el mundo, Dios tiene todo bajo control y no podemos nosotros acobardarnos, no podemos como iglesia escondernos. No es tiempo de dejar de predicar, no es tiempo de bajar la guardia, es tiempo de que sigamos predicando la palabra del Señor en todo tiempo, porque sabemos que Dios tiene todo bajo control y en medio de la persecución necesitamos recordar esto. No es Satanás el que tiene el control, es Dios quien tiene el control.
Y dice la palabra del Señor en el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, y para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mira lo que dice versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, hermanos, la palabra de Dios se había cumplido con toda fidelidad. ¿Por qué vamos a Dios nosotros a orar en medio de la persecución, en medio cuando la iglesia está amenazada, cuando nosotros, hermanos, estamos siendo amenazados? ¿Por qué vamos a Dios? ¿Por qué la iglesia ora a Dios, hermanos? Porque sabemos, hermanos, que Dios tiene todo bajo control, que Él es soberano y que Él cumple su palabra. Y si Él dijo que va a venir, un día va a venir por nosotros. Si Él dijo que iba a haber un rapto, pues va a ocurrir un rapto, pues Él cumple su palabra. Entonces, hermanos, porque dice, y para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería, y pasó igualito. ¿Por qué vamos a Dios? Dios entiende nuestro sufrimiento porque así todos los pueblos se reunieron contra su Cristo, contra nuestro Señor Jesucristo. Él sabe qué significa ser perseguido y sufrir por ello. Por eso vamos a Dios. Por eso oramos. Por eso, hermanos, nosotros no somos indiferentes con nuestros hermanos que están sufriendo en otros lugares del mundo predicando el Evangelio. Por eso somos sus hermanos. Por eso nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar por las iglesias perseguidas. ¿Por qué necesitamos nosotros orar por la iglesia perseguida, por la iglesia que está siendo amenazada? ¿Por qué necesitamos orar? Porque, hermanos, son nuestra familia. Esos misioneros que están predicando el Evangelio, que están sufriendo en otros lugares del mundo, hay veces ni siquiera sabemos, hermanos, ellos son parte de nuestra familia. No solamente de nombre somos hermanos, somos parte de su familia espiritual, es nuestros hermanos verdaderos en Cristo. Por esta razón, hermanos, Pedro y Juan habían regresado a su iglesia para contarles, porque sabía que podía contar con una iglesia que ora, con una iglesia que les sustenta, con una iglesia que les respalda. Entonces necesitamos ese tipo de iglesia para nuestro tiempo, hermanos. A veces tenemos iglesias indiferentes, con nuestros misioneros que están sufriendo predicando la palabra del Señor. No debe ser así. No participamos en orar y apoyar a veces económicamente a ningún misionero. Ellos son parte de nuestra familia, no solo de título le decimos hermanos. La iglesia, hermano, a veces está más afanada en levantar su propio nombre más que el nombre de Dios. A veces hay personas hasta, no es de mi iglesia, ¿no? Por eso no sé nada de ellos, no sé. Somos indiferentes con nuestros propios hermanos que están predicando el Evangelio y solo porque no es de nuestra iglesia, solo porque no es de nuestro círculo, de nuestra amistad, solo porque no es de nuestro seminario. Hermanos, necesitamos involucrarnos en la obra misionera mundial porque ellos están predicando y son nuestros hermanos. Nosotros tenemos que seguir predicando. Así como la iglesia tuvo esa actitud de respaldar y orar por estos hombres, por estos hermanos, por sus hermanos que estaban predicando el Evangelio, la iglesia necesita pues ayudar, orar a estas personas que están sufriendo en diferentes lugares del mundo. Hay miles de misioneros saliendo a veces al campo misionero y nuestras iglesias no saben. Están sufriendo por sustento económico, por persecución, nosotros no estamos ni enterados. Y perdemos el privilegio de participar en la obra misionera mundial. Por eso en 2 Corintios capítulo 8, versículos 1, habían estos hermanos, los hermanos de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que había sido dada a las iglesias de Macedonia, dice, que en grande prueba de tribulación,
La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4. Pidiéndonos, hermanos, con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, nosotros somos indiferentes con nuestros hermanos que están sufriendo, predicando la palabra del Señor en diferentes lugares del mundo, pues somos, hermanos, nos perdemos el privilegio de participar en este servicio. Nos perdemos ese privilegio de ser parte de la obra del Señor. No seamos indiferentes. Como iglesia necesitamos nosotros creer que es parte de nuestra familia, o si no, mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, nosotros que somos miembros, hermanos, todos, se preocupen los unos por los otros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Versículo 26, de manera que si un miembro padece, ¿no? Si un miembro, hermanos, padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De manera, hermanos, que si un miembro padece, ¿no? Padece persecución, padece sufrimiento, padece tristeza, hermanos, todos los miembros se duelen con él. No dice que todos los miembros, hermanos, están cada uno pensando en sus cosas y no son indiferentes. No. Todos se duelen. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos de la familia de Dios. Somos una familia y todos tenemos un solo propósito. Jugamos de un solo equipo, hermanos. Satanás es el enemigo. No son otras iglesias, no son otros ministerios en otros lugares. No. Oramos, hermano, porque es parte de nuestra familia. Y número 2, mira lo que dice la Biblia, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, Señor, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahí en versículos 29. Hermano, número 2, ¿por qué necesitamos orar en tiempo de persecución? ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos los que están sufriendo. Es la iglesia, por lo tanto necesitamos orar por ellos. Por nuestra familia espiritual, son parte de nuestra familia. No solamente eso, sino porque, hermanos, la iglesia necesita valentía. Necesitamos valentía y no acobardarnos y no escondernos, hermanos. Es ahora cuando la iglesia necesita predicar el evangelio, ahora cuando la iglesia necesita ponerse de pie y seguir avanzando, hermanos. Y dice, por favor, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. No les dice, no, hermanos, no oraron para que la persecución se detenga. No oraron, no vamos a orar para que la pandemia termine de una vez para seguir predicando. No. Ellos no oraron para que la persecución se detenga. No oraron para que caiga un rayo sobre los perseguidores. No dijeron, Señor, llévatelos a estos hombres miserables. No, oraron por fuerza, oraron por valor, para seguir predicando en medio de cualquier tipo de pandemia, cualquier tipo de persecución. Oraron por fuerzas, oraron por valentía. ¿Se da cuenta, hermanos, que lo que la iglesia necesita hoy en día, hermanos, no es pedirle, Señor, a que se acabe la pandemia, que se acabe todo esto, Señor? No, es orar al Señor por valentía, es orar al Señor por valor, orar para que, hermanos, para que nosotros, hermanos, tengamos esa fuerza, que el Señor nos cambie, antes de pedirle que cambien las circunstancias. A veces las circunstancias están para moldearnos. Dios tiene un propósito para ellas, pero Dios nos dé valentía para soportar esas pruebas, esas enfermedades, el virus, las amenazas, las ofensas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando la iglesia ora así? ¿Qué pasa cuando la iglesia tiene esa actitud, hermanos? Cuando dice, no, yo soy el que necesito cambiar, yo soy el que necesita valor, yo soy el que necesita paciencia. Hermano, cuando nosotros estamos ahí peleando en el matrimonio, a veces esperando que él cambie, esperando que mi cónyuge cambie, esperando que mi esposa cambie, esperando que mis hijos cambien, Dios dice, tú necesitas. Debemos orar para que el Señor nos dé amor, para amar a ese hombre, para amar a esa mujer.
que es difícil de amar, para amar a nuestros hijos. Que debemos pedirle al Señor que nos dé ese corazón para perdonar aunque no se lo merezcan. Debemos nosotros pedirle valor. Dame fuerza, Señor, dame valentía, Señor. A mí, yo quiero caminar por el valle contigo, Señor. Si tú has permitido esta prueba, si tú has permitido estas circunstancias, ayúdame, Señor, a caminar adelante, seguir firme, con valor, valentía. Ayúdanos a seguir predicando la palabra del Señor, porque es tan importante que la gente escuche, gente con temor, gente desesperada en diferentes lugares, pero hermanos, necesitan el Evangelio. Todas las personas necesitan a Cristo, las buenas noticias en este tiempo, de que Jesús murió por ellos, de que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en aquella cruz. Por eso la palabra del Señor decía, en ningún otro hay salvación. Estos hombres no estaban, hermanos, atemorizados, no, estaban convencidos. No podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que hemos visto. No vamos a dejar, no. Nos matan, nos amenazan, sea lo que sea que hagan con nosotros. Vamos a seguir predicando, porque no está negociable, no es algo menos importante, no, es lo más importante, es que tenemos ahí el tesoro, la salvación ahí, que es Cristo, y vamos a compartirlo con la gente que lo necesita. Y si hay personas ahora mismo que nos están escuchando y a lo mejor están pensando que van a ser salvos solos, quizás por sus propios medios, pues déjame decirle, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. Solo en Cristo Jesús, solo Cristo puede salvarle, no una religión, no son sus obras, no es su moralidad, hermano, no es el hecho de ir a una iglesia, no es simplemente hacer algo bueno por la gente, no. Solo Cristo puede salvarle. Solo en Cristo Jesús hay esperanza. La única persona que puede salvarle a usted es Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Entonces, no hay otro camino, solo es Cristo Jesús. Cuando una iglesia entiende esto, cuando una iglesia está convencida, versículo 31, ocurre lo que pasó. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice la palabra del Señor, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía la palabra de Dios. Dios había respondido su oración. ¿Se da cuenta entonces? ¿Era la voluntad de Dios que ellos necesitaban, hermano, valentía, sí o no? Claro que sí, por eso Dios respondió. Por eso Dios les llenó del Espíritu Santo. Hubo un terremoto. Bueno, no pidieron por un terremoto, pero hermanos, tuvieron un terremoto, hermanos, allá. La tierra se movió, hermanos, y Dios contestó su oración. Nuestro avance como iglesia, hermanos, no siempre va a ser fácil, pero estamos seguros de que Dios va con nosotros. Estamos seguros de que vamos a tener éxito porque hay un Dios que va al lado nuestro. Así que, hermana, hermano, es tiempo de orar en medio de la persecución, en medio de la pandemia. Es tiempo de orar por nuestras iglesias, es tiempo de orar por nuestros hermanos, es tiempo de orar por las necesidades de nuestros hermanos, es tiempo de orar, es tiempo de decir, Señor, ayúdame a mí a cambiar, ayúdame a mí, Señor, a ser el hombre, la mujer paciente. Yo en medio, no voy a pedir que necesariamente se cambien las circunstancias, que saques a estas personas de mi vida. No, dame ese poder de perdonar, de tener paciencia, de soportar, seguir adelante en el amor, en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nada, ni la pandemia, ninguna otra cosa en este mundo nos va a poder separar de ese amor, del servicio a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos permites, Señor, escuchar tu palabra. Qué privilegio, Señor, y qué honor escudriñar tu palabra, poder aprender lecciones de nuestros hermanos. ¿Cómo es que la iglesia funcionaba en aquellos tiempos, Señor? Una iglesia unida, no era una iglesia indiferente con la necesidad y sufrimiento de sus propios hermanos.
que estaban predicando el evangelio. No, sino era una iglesia que estaban juntos, unidos allí, hermanos, orando unos por otros en el Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido escuchar tu palabra, Señor, y que, Señor, hemos podido escudriñar tu palabra. Gracias por mostrarnos, Señor, lo que tú quieres que estemos haciendo como iglesia, Señor.